Señor Jorge Larrañaga Vidal, bienvenido. ¿Cómo andamos? Muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. ¿Cómo andamos? ¿Los ves o no nos ves? Sí, Decime la verdad, no mientas. no, los vemos. ¿En serio? Los vemos, sí. Con el tirabomba serial de Pablito Callafa. Es un fenómeno. Es un gil. ¿Eh? Es un gil. Sí, Siempre tiene una excusa. Ya vi una relación muy amistosa, cómo se tratan, la verdad que es Y bueno, espectacular. por eso llevamos años trabajando juntos. Si no, si nos lleváramos... Lo que me pareció insólito fue lo que le pasó. Nunca, yo hace mucho tiempo que lo conozco a Pablito y me pareció insólito eso de que haya ¿Nunca le marcado pasó mal. algo que tendría que No, me sorprendió, quedé casi que Ahora, mañana... choqueado, estoy choqueado. mañana Vas a tener que sacarme un poco porque me impactó. Mañana tiene que venir a las 5 de vuelta y va a tener otra excusa. ¿Ah, sí? Sí. Sí, seguramente. Bueno, vamos a estar atentos mañana. Bueno, Vamos a gracias estar por atentos. venir, en serio, ¿eh? No, ustedes. Bueno, ustedes. habitualmente, ¿qué haces? ¿Qué hace Jorge Larrañaga Vidal un día de semana cuando no lo llamamos nosotros para que venga acá? Bueno, usualmente me levanto temprano. ¿Sí? Ahí arranco con un café o con un mate. Siempre Paysandú. Siempre Paysandú. Bien. Siempre Paysandú. Vengo cuando tengo alguna reunión o tengo alguna metida ahí en el Senado o en el directorio, pero estoy en Paysandú, entonces me levanto temprano. Conjuntamente con el diario, miro los programas de Turf. Soy un apasionado del Turf. Entonces, conjuntamente con el diario voy leyendo los. Sos un apasionado de los caballos, ¿no? Soy un apasionado de los caballos. Y bueno, ahí me tomo un café o algún mate y ahí hago algo de la actividad privada. Yo soy abogado y vivo de ¿Seguís eso. dedicándote? Sigo dedicándome, sí. Y bueno, generalmente utilizo la mañana para mi actividad. Bien. Y bueno, después al mediodía ahí generalmente como con mi familia, con mi hermano Parillo, con mi madre, con algún amigo. Y después, actividad política. Bien. O me encuentran recorriendo algún barrio, o estoy atendiendo gente en el club, o me voy para el interior, estoy armando algún tipo de proyecto, o estoy trabajando con los ediles, con los alcaldes. Y después llego a mi casa, generalmente tarde, y ahí o leo algo o me miro alguna serie. Bien. ¿Sos senador suplente? Soy senador suplente de Sergio Botana. De Sergio Botana. ¿Y Exacto. cómo te lleva eso? Bien. Cuando puedo entrar trato de sacarle valor, de presentar algún proyecto. Ahora tenemos un proyecto en materia de seguridad que estamos esperando que pase un poco el tema del presupuesto y lo vamos a presentar para que se aplique en los distintos departamentos. Hoy estuvimos también en el Senado, dialogamos con el ministro Gabriel Odone por algo que nos impacta muchísimo en los departamentos del interior, que es el tema de frontera, política de frontera. Ahora pasó que el gobierno llevó adelante un decreto con algunos mecanismos para paliar la situación de la diferencia cambiaria e incluyó solamente a los departamentos con frontera con Brasil y dejó afuera a los departamentos del litoral que tienen frontera con Argentina. Y bueno, ahí estuvimos hablando de cuál es el fundamento por el cual excluyó a los departamentos de frontera. ¿Y tus proyectos van a ir siempre por esa línea? ¿Por la línea de seguridad? ¿O cuál es Nosotros estamos el principal interés de tus proyectos a la hora de laburar? Y bueno, la seguridad es uno. Bien. Si querés después te comento un poco el proyecto y después el tema del empleo es otro. Bien. Porque allá Paysandú tiene uno de los mayores índices de desempleo del país. Claro, pero entonces, como senador, ¿vos te enfocás más bien en lo departamental o en todo el país? Y bueno, este proyecto de seguridad es a nivel nacional. Claro. Obviamente está sacado de una óptica departamental, que es donde yo me muevo. El proyecto refiere a que hay veces que mucha información de muchos organismos que realizan habitualmente sus tareas, los funcionarios, hay una información muy relevante que por una falta de coordinación o una falta de inteligencia se pierde. Entonces nosotros lo que queremos hacer con este proyecto es centralizar esa información, tratarla con inteligencia, con una coordinación meridiana, reuniendo todos los organismos del Estado y que no se filtre, no se pierda información que puede ser muy importante. Por ejemplo, he sabido que hay funcionarios del MIDES que en virtud de la tarea que realizan día a día tienen contacto con algunas situaciones complejas, con hechos delictivos o que tienen apariencia delictiva. Entonces, muchas veces son el primer contacto con esa población, incluso hasta antes que la policía. Muchas veces los funcionarios entran
y bueno, ven alguna balanza que no es para verdura. Entonces, para que justamente haya una coordinación importante, es meridiano darle un marco normativo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, hace un tiempo había una situación compleja en Paysandú donde estaba involucrado las autoridades de la ANEP por el Liceo 1 departamental. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay gente en situación de calle, entonces los estudiantes muchas veces tienen que ir, hasta incluso a veces levantando las patas para poder entrar al liceo. Hay un tema también que corresponde a la Intendencia, el tema de poda, de iluminación, por supuesto la jefatura de policía también, la presencia policial, las cámaras, etcétera. Entonces, involucra muchos organismos. Entonces, lo que nosotros detectamos, como en ese caso y en muchos otros, de que muchas veces se andaba como perro en cancha de bocha en ese sentido. Algunos tenían una información, otros tenían alguna ya acción diagramada. ¿Y por qué, desde tu punto de vista, por qué la inseguridad sigue creciendo y cada vez está peor? No solamente la inseguridad, sino que los delitos son cada vez más violentos, el narcotráfico avanza, y esto no es de ahora, esto es de años y años y años. Y uno ve a corto plazo que no hay una solución a corto plazo ni a mediano plazo. ¿Vos cómo la ves venir? Bueno, a mí lo que me preocupa mucho en ese sentido es lo actual, ¿no? Y en lo actual, dada que la seguridad es la principal preocupación de todos los uruguayos, a mí la verdad que me sorprende que este gobierno y el ministro no tengan un plan. Porque digo, los otros días estuvo en Paysandú en una charla, pero los uruguayos no lo pusieron ahí para charlar, lo pusieron para empezar a ejecutar. Yo pienso que la política es obviamente cercanía, conversar, diálogo, recibir inquietudes, pero él tiene el mando del ministerio más importante del país. Entonces, ¿Y qué te pareció la declaración de decir que está perdida la guerra contra el narcotráfico? Nefasta. Es un mensaje lapidario. A los únicos que les puede intencionar ese mensaje es a los que actúan bajo el narcotráfico. Pero más allá de que coincido en que es un mensaje nefasto, ¿no crees que es verdad? ¿No crees que es sincero? No, yo creo que no. Digo, es muy difícil, es una lucha brutal que hay que dar, pero dando los pasos correctos y con un plan meridiano en ese sentido, se puede combatir. El mensaje de quien ostenta la responsabilidad máxima del Ministerio del Interior no puede ser nunca ese. No puede ser nunca. Cuando a mi padre le tocó asumir la responsabilidad del Ministerio del Interior, lo primero que dijo era que iba a dar una lucha frontal contra el narcotráfico. Y de hecho la estaba dando. ¿Cuánto récord estuvo? No recuerdo exactamente. ¿Cuánto estuvo él antes de fallecer? Y 1 año y medio. Ah, estuvo bastante. 1 año y medio. Pensé que había estado meses. No, estuvo un poco menos de 1 año y medio. Y bueno, creo que en el poco tiempo los mensajes fueron claros, había un respaldo importante de la policía, la gente se sentía más segura, la policía tenía un accionar mucho más fuerte. Acompañaron algunos instrumentos también que se pusieron en el marco de la LUC, muchos de los cuales también salían de Vivir Sin Miedo, pero el mensaje nunca puede ser que de derrota de esa persona, porque digo, justamente tiene que tener un liderazgo claro en ese sentido, y la verdad que lo que vemos es una inacción brutal, un ministerio que está vacío y no hay plan, vos. ¿Cómo no va a haber un plan en materia de seguridad? Fíjate que recién se va a presentar en el 2026, o sea que lo están armando, supuestamente. Incluso en el presupuesto se votan recursos para aplicarse recién en el 2027. Yo no es que quiero tirar bomba y ser alarmista, pero es algo preocupante. ¿Y crees que fíjate que van a pasar prácticamente 2 años y pico de ¿Y el gobierno. ministerio de Heber sí tuvo un plan? Bueno, el tema ahí es que nosotros veníamos de un ministro que tenía un plan, después hubo una continuidad. Obviamente los perfiles no son iguales. Bueno, pero Heber no es igual a la realidad. Bueno, pero el plan se podría respetar. El plan se podía respetar. ¿Y no se respetó? Pero se respetó, lo que pasa es que también es quien lo lleva adelante. Eso es fundamental. Eso es vital. ¿Lo llevó mal entonces? No, yo no digo que lo llevó mal, lo que sí es que cambió la impronta. La impronta de Larrañaga era de una presencia muy fuerte, un tipo de cercanía. Vamos a hablar de eso porque quiero entrar en ese tema. Digo, lo cierto es que... ¿Pero lo de Heber cambió para bien o cambió para mal? Lo que dejó tu padre como legado. No, fue distinto. Si vos me preguntás... ¿Pero distinto para bien o para mal?
Yo creo que en el año y pico que tuvo el Guapo fue algo fuerte, fue algo Claro. No es lo que decidido. te estoy preguntando, lo de Heber. ¿Es distinto para bien o para mal? Yo creo que bajó un poco. Bien. Bajó un poco. Pero hizo todo el esfuerzo que pudo. Lo que pasa es que ese saco no es para cualquiera, Richard. Estoy de acuerdo. Ese saco Estoy de acuerdo. no Pero es para cualquiera. fue el Y elegido. de hecho, fue el elegido para suplantarlo. hizo lo mejor que pudo. Es un tipo de una enorme experiencia, de una enorme trayectoria. No era Larrañaga. Me parece que ese lugar no era para que lo ocupe cualquiera. Aparte, el Guapo venía trabajando mucho tiempo antes en materia de seguridad. Y estaba preparado para asumir ese rol. Y Hizo era un campaña tipo, para además, eso, ¿eh? hizo campaña, llevó adelante. Bueno, era el que hablaba y el que ponía el tema arriba de la mesa de seguridad. Llevó adelante casi que en solitario la campaña de Vivir Sin Miedo. Sí. Que por un poco, luchándola en soledad, muy cuesta arriba, incluso muchos compañeros del propio partido no lo acompañaron. Y el tipo se puso esa campaña al hombro. Sí. Y, No llegó. y acompañaron 1 millón casi. A ver, por poco no llegó. Por un pelo. Claro, pero lo que quiero decir es que tampoco estuvo tan lejos de poder. Quiere decir, habla de la sociedad que estaba preocupada. Porque no fue, Sí, obvio, no fue por supuesto. un 90-10. Fue. A veces estuvo hay- muy cerquita, ¿no? Vamos a Estuvo decir muy la verdad. cerca, a veces hay algunas cuestiones que empañan el proyecto en general. Que ¿Cómo- a veces, cómo qué? Y por ejemplo, se decía, era fácil el eslogan de, bueno, van a sacar los militares a la calle. Sí. No era así y ¿Y además cómo? también el proyecto tenía medidas muy importantes, por ejemplo, el cumplimiento efectivo de las penas para delitos de abuso sexual, de violación. Y eso hubo gente del Partido Nacional que no lo apoyó. Bueno, hubo gente que no lo apoyó. ¿Y pero cómo lo viste eso? ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, yo qué sé, yo creo que había que empujar esa herramienta. ¿Y por qué crees que no lo apoyaron? Porque uno lo escucha así como lo decís vos y como se planteaba en aquel momento y No no sé, se podía capaz- no estar de acuerdo. Capaz que no entendieron bien las herramientas, no sé, capaz que no hubo una instancia también, dado que estábamos en plena campaña electoral, capaz que no hubo una instancia de diálogo profundo sobre esas cuestiones. Y bueno, y terminó Larrañaga embanderándose con Bien. ella sola. Pero después salió, por ejemplo, el tema de los allanamientos nocturnos, que no prosperó. Para mí, Bueno, se decía que era Eh, anticonstitucional, ¿no? eso no es así. Perfectamente podía proceder por 2 vías del artículo 334 de la Constitución, tanto por una ley interpretativa como por una reforma. Lamentablemente no prosperó, pero era una herramienta. Yo no digo que hubiese sido la solución integral a la cuestión, nadie decía eso, nadie decía que era la llave mágica, Bien, bien. pero sí era una herramienta que, a nuestro entender, podía servir muchísimo. Bien, bien. ¿Y vos querés seguir como ese legado? Vos tenés el plan, capaz que vos ya hablabas mucho con tu padre y capaz que de acá a largo plazo querés implementar parte de lo que hubiese implementado tu padre como ministro. Nosotros estamos preocupados por atacar las principales problemáticas que vemos. Pero el plan, ¿vos seguís una línea del plan de aquel que tenía tu padre como para poder desarrollar desde tu postura como senador cuando te toca? Uno, lógicamente, está impregnado de ejemplos, principios, valores, Bien. y en este caso era mi padre, ni que hablar. Pero yo sigo fielmente también una de las enseñanzas que él siempre me dio, de que uno es constructor de su propio camino. Sin duda. Lógicamente, en el último tramo, como andábamos juntos para todos lados, el tema de la seguridad es algo que me entusiasma. Y además es la principal preocupación, no solamente a nivel nacional, sino que en Paysandú, a todos los lugares que vas, es preocupante el tema Es de nacional, la... es un tema nacional. Es un tema nacional. Es un tema nacional. Y en Paysandú se ha extendido, incluso la campaña ya no es como antes. Es preocupante. Y el tema narcotráfico es preocupante. Y nosotros allá también tenemos al río. Entonces, hay que abordar esos temas. Lo estamos tratando. Nosotros incluso en el plan de gobierno departamental habíamos impulsado la idea de una guardia municipal, que entre otras cosas también cumpliera la finalidad de hacer cumplir la ley de faltas, que es muy importante. Todas cosas que pueden ayudar un montón. Entonces, obviamente vamos a agarrar esa bandera. Y otra que nos preocupa muchísimo es el tema del empleo, ¿no? En Paysandú es un tema muy preocupante. Fíjate que Paysandú hace 30, 40 años atrás era insignia desde el punto de vista industrial, hoy eso ha cambiado. Y ahora nosotros los sanduceros tenemos que ir buscando cuáles son los componentes de la matriz económica que significa el departamento, ¿no? ¿Qué autocrítica desde el sistema político, no desde lo gubernamental, porque Ajá. creo que desde el gobierno o desde el sistema político todos son responsables, ¿no? Digo, pero ¿qué autocrítica podés hacer vos cuando el narcotráfico se está metiendo cada vez más y es cada vez más difícil luchar contra eso, no solamente en Uruguay, nosotros lo estamos viendo en Uruguay, pero a nivel mundial, todos vemos en distintos países va ganando y va ganando. Y acá
No somos ajenos al mundo, ¿no? ¿Qué culpa tiene el sistema político en que esto siga creciendo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿No hay interés? Bueno, ¿El claramente. narcotráfico está metido en la política? ¿Financia campañas políticas? Mirá, no me consta, digo, que esté metido en la política, la verdad que no sé, donde yo me muevo, no, claramente. Lo que te puedo decir es que si es culpable la política el avance, y bueno, con expresiones como la del ministro Negro, claramente que sí, hay un claro error en ese sentido. Falta de estrategia también, no hay un plan en ese sentido. Yo creo que tendríamos que tratarlo con una estrategia a largo plazo, donde tendrían que estar involucrados todos los partidos políticos, donde tendría que hacerse reformas también a nivel de fiscalía, Bien. tendría que, obviamente, ayornarse y ver nuevamente la normativa en términos de delitos que apunten a combatir el narcotráfico. Tendríamos que reforzar a la policía también y darle mucho más respaldo para que salga justamente con fiereza a combatir el narcotráfico. Es una lucha que hay que dar y nos interpela a todos, y en ese sentido tenemos que estar todos con la misma mira, ¿no? Bien. A mí lo que me preocupa justamente es que este ministro no acciona en ese sentido. Estamos de charlas y de charlas y de charlas, pero tiene que accionar, tiene que mostrar liderazgo. ¿Vos te pensás que para vos tiene? El entrevistado sos vos. Cuando tengas, Bueno, tenés razón. cuando tengas un programa, me invitás y te doy mi opinión. Tenés razón. Escuchame. Bueno, yo creo que no lo tiene, y creo que la gente también, en virtud de las valoraciones, de los estudios de opinión, lo siente así también. Bien, bien. ¿Te gustaría, qué te atraparía más a corto plazo? ¿Ser intendente de Paysandú o ser ministro del Interior? Intendente de Paysandú. ¿Por qué? Porque me siento absolutamente capacitado para cumplir ese rol. Tu padre fue 2 veces, ¿no? Mi padre fue 2 veces, Sí. y porque estoy en Paysandú, porque estoy enamorado de mi departamento, porque me entusiasma todos los días recorrerlo, porque me encanta estar en cercanía con la gente, porque cuando llegué en el peor momento de mi vida, los sanduceros me recibieron de brazos abiertos, de todos los partidos, con anécdotas, con recuerdos, con simpatía. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que devolverles con esfuerzo, con sacrificio, con entusiasmo. Estamos conformando un equipo de primer nivel, ya armando propuestas para presentar el mejor plan de gobierno para lo que viene, y quiero ser intendente de todos los sanduceros. Tenemos un equipazo, tenemos una juventud que va para adelante, los ediles están preparados, los alcaldes están representándonos bien en sus jurisdicciones, así que Bien. tengo un entusiasmo muy ¿Que grande vas por eso? Sí, sí, ¿Cómo te vamos. fue en esta última elección? Muy bien. ¿Te fue bien? Nos fue muy bien, hicimos un campañón. Fíjate que obtuvimos... ¿Hay una base para el 2030? Sí. ¿Tenés confianza? Obtuvimos 20.000 votos, Richard. En poco tiempo de llegada a Paysandú, donde tuvimos que... ¿Cuál es el volumen de votación de Paysandú? Que desconozco. Y bueno, el otro sector del partido que pertenece al actual intendente de Paysandú sacó 29. Ah, bien. Pero Fue el que ganó. nosotros tenemos... Fue Nicolás Olivera que fue reelecto. Nicolás Olivera, nosotros tenemos el 40% del partido, y fíjate que duplicamos al Frente Amplio en Paysandú, que había sido el anterior gobierno antes de el intendente ¿Fue una actual. meta en conjunto duplicarlo y ganarle al Frente Y Amplio? allá ganó el Partido Nacional. El Partido Nacional presentó sin duda una oferta mucho más atractiva para los sanduceros, eso es innegable. Entonces, con perfiles distintos, pero la verdad que en lo que refiere a nosotros hicimos una campaña con mucho esfuerzo, luchando desde el llano, sin recursos, sin lugares en el gobierno, solamente con nuestra voluntad y recorriendo incansablemente, y la verdad que la gente nos dio un respaldo muy importante, ¿no? Bien. Tenemos mayoría de alcaldes, de los 9 alcaldes en Paysandú, 5 son nuestros. Bien. Así que queda una plataforma bien. Muy grande para la que viene. Bien, para mover, hay que mover. Hay que mover. ¿Crees que tu padre falleció en su mejor momento? Te explico por qué. Porque uno viendo a la distancia el trabajo de Bonomi, que fue bastante precario, viendo la actuación de Heber, que fue bastante precaria, opinión personal, Está bien. lo de Negro se nota y no avanza, pero tú... Diste la opinión entonces. No avanza. Me preguntaste otra cosa. Pero lo de tu padre en sí, todo el mundo tiene, o sea, generalizando, tiene un gran recuerdo, un buen recuerdo, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que se dio eso?
¿Cuál fue la diferencia de tu padre en que en el colectivo social general dice que estaba haciendo las cosas bien? Sí. Porque hay, o sea, más allá de dimes y diretes, de enfrentamientos, hay como un buen concepto de Jorge Larrañaga como ministro del Interior en el corto lapso que tuvo. Sí. ¿No? ¿A qué lo atribuís eso? Bien. Primero voy a lo que me transmitiste primero, que era lo de si estaba en su mejor momento. Sí. Para mí sí. Para mí estaba en su mejor Porque versión. ha tenido golpes, ¿no? Porque había perdido una interna con la calle Po, Sí, venía de golpes y golpes, sí, ¿no? Sí, pero era un tipo que se sabía levantar rápido y se sacudía y seguía con una fuerza impresionante. Igual había dicho que si perdía no volvía a subir la escalera de Bueno, me acuerdo. son cosas que y a después veces- volvió. Y después volvió, pero cuando el partido siempre lo necesitó, siempre estuvo en primera línea, no hubo que irlo a buscar mucho, pese a que a veces era difícil y tenía que tragarse algún sapo, pero iba para adelante, eso es innegable. Y yo creo que estaba en su mejor versión. ¿Por qué? Y porque siempre que Guapo tuvo sobre sus hombros un rol ejecutivo, ahí mostraba su mejor versión. Como fue en Paysandú. Los 10 años como intendente no hay un sanducero, incluso lo de otras tiendas, que no te digan que el Guapo daba la vida por mejorar la realidad de la gente. Y lo mismo hizo en el Ministerio. Y la gente interpretaba que era un ministro que estaba de 24/7, que llamaba a toda la línea jerárquica a las 4 de la mañana, que estaba en los operativos, que era cercano a la policía, que la policía confiaba en el ministro, que da las órdenes, que tenía una línea de ruta bien clara, ¿tá? Que era un tipo que tenía don de mando, que iba para adelante, que no tenía miedo y que, mal o bien, quizá con algunas ideas o algunas estrategias compartibles o no, nadie podía negar que estaba dejando el alma en la cancha. Ujú. Y eso la gente siempre lo va a interpretar para bien. ¿Por qué? Porque yo creo que en lo general se siente cuidada. A mí hay mucha gente, incluso del Frente Amplio, mirá, yo algunas ideas compartí, algunas no, esto no me parecía bien, pero la verdad que tu padre fue un guardián de la República. Coincidiendo o no, yo sentía que el Guapo nos cuidaba. Ujú. Y bueno, por eso la valoración positiva en el poco tiempo que estuvo. Se llevaba muy bien con Mujica. Se llevaba muy bien. Yo estuve en ese asado. ¿Estuviste en ese asado de la Sí, en chacra? el parrillero. Mirá vos. ¿Y cómo que? Contame algo. Yo no sé hacer un huevo duro, Yo he contado acá que pero a la parrilla más o yo menos me he defiendo. contado acá en otras oportunidades que yo trabajaba en un restaurante hace muchos años que siempre se iban a comer mucha gente del Palacio Legislativo porque quedaba medianamente cerca, ¿no? Sí, Iba sí. Gallinal, iba Larrañaga, tu padre, iba Mujica, iba mucha gente del nivel político. Y cada vez que se encontraban ellos dos, yendo o al baño se encontraban, se fundían en un abrazo. Sí. Después lo podías ver en el informativo diciendo tal cosa, tal otra, matándose. Pero ellos siempre, yo lo vi, o sea, no me lo cuenta nadie. O sea, ¿no? Sí, Digo, sí, ¿por sí. qué? Yo también lo vi, ¿Qué no podés contar vos de la relación que tenía tu padre, Larrañaga, con José Mujica? Una buena relación. Después, obviamente, cuando tenían cruce de ideas, eran firmes los dos. El Guapo no le temblaba el pulso y a Mujica tampoco. Pero sabían separar papa de boniato, vaca de ternero. Lo que yo vi de las veces que los encontré juntos, yo estuve allá en Andresito, en el lago, los vi conversar, los escuché, la verdad que era de dos personas que se llevaban bien. Obviamente hasta incluso en esas conversaciones tenían diferencias, pero eran tipos que se entendían genuinos. Mujica lo reconocía como un tipo frontal y eso lo veía bien, incluso lo dijo muchas veces en algunos medios. El Guapo era duro, él, si te tenía que cruzar, te cruzaba de frente, pero era un tipo bueno, era un tipo genuino, transparente, auténtico. Bien. Así creo que lo reconoció cuando falleció, por lo menos lo vi de todo el espectro, incluso Sí. cuando a mí me tocó estar en algún homenaje, incluso muchos dirigentes del Frente Amplio me decían, mirá, con el viejo a veces tuvimos algún cruce, pero era un tipo bárbaro. Ujú. Bien. ¿Y con eso te quedás? Y con eso me quedo. Yo siento un orgullo enorme, ¿no? La verdad que siento un orgullo enorme, porque además del orgullo que siento ahora como político, como militante, de haber tenido un padre que dio todo en cada causa que se puso sobre los hombros, también fue un padrazo, ¿no? Ujú. Fue un padrazo. El poco tiempo que tenía, siempre era un tiempo de calidad. Entonces, ni que hablar que lo extrañamos un montón, pero muchas de las pasiones que compartimos entre los hermanos, el turf... Él tuvo que ver. Obvio.
Bien. sí. Era un compañero. Bien. Aparte, vos lo llamabas para lo que sea y él estaba. Y cuando estaba, era extremadamente afable, divertido. Siempre andaba tirando algún chiste, siempre estaba de buen humor. Él era duro para lo que tenía que hacer. Él Para su se trabajo. ponía el overol y le daba para adelante como nadie, firme Bien. como un rulo de estatua. Pero en el ámbito privado era un tipo cariñoso. Ujú. ¿Estás a favor de la coalición o vos crees que tiene que seguir creciendo de a poco el Partido Nacional por las suyas? O sea, ¿estás de acuerdo, estás afín con juntarse un grupo de partidos políticos para ganarle al Frente Amplio o preferís el Partido Nacional solito que vaya creciendo de a poco? Honestamente, Sí. yo no creo que eso sea parte de las prioridades de los uruguayos en este momento. La verdad que no creo que a los uruguayos les importe mucho el tema No, de la pero yo coalición. te lo estoy preguntando a vos. Yo creo que nosotros primero, y en esto te hablo también en mi rol de director del partido, creo que primero tenemos un proceso de autocrítica, tenemos que apuntar hacia una reconfiguración, hacia la expresión de nuevas alternativas, hacia una renovación también del partido. Y posteriormente evaluaremos el tema de la coalición. Si vos me preguntás también, voy a otro escenario en Paysandú, nosotros armamos una coalición de hecho en Paysandú. La armamos de hecho. Y acá hago memoria y recuerdo a un amigo que falleció hace casi 2 meses, ¿En Carlucho Paysandú Moreno. fueron por el Partido Nacional o fueron por coalición? Coalición de hecho, ¿qué quiere decir? No multicolor, como acá en Montevideo. Que No. Bien, Formal bien, no. bien. Como en Está, Salto, formal por ejemplo, no. no. Ahí Formal va. no. Una coalición Exactamente. de hecho de decir, bueno, había grandes referentes, exdiputados, como el fallecido y querido Carlucho Moreno, que toda la vida en el Partido Colorado, Bien. que apoyó, incluso sacando una lista, él no porque había comparecido en la interna y no podía Sí. después participar en otro partido, pero sí con su equipo apoyando nuestro proyecto. Bien. Del Partido Independiente también, gente de Cabildo Abierto, equipos, incluso Claro. que sacaron lista. Pero hubieses estado de acuerdo, por ejemplo, que haya sea como acá en Montevideo, que por ejemplo por la coalición fue Virginia Cáceres por el Partido Colorado, Roque García por Cabildo Abierto y por el Partido Nacional Lema. Los tres para ganarle al Frente Amplio. ¿Vos hubieses aceptado eso? Y ¿En Paysandú? pero no lo necesitamos en Paysandú. Sí, es verdad. En Paysandú, la verdad que aplastó el Partido Nacional. Ujú. O sea que no lo hicieron porque no lo precisaron. Si lo hubiesen precisado, o sea, hay una estrategia entonces. Si lo hubiesen precisado, hubiese estado abierto. Si es necesario o no, yo creo que tendrá que estudiarse. Nosotros lo vamos a evaluar en su momento. Ahora no es algo que me preocupe mucho. Esos acuerdos con fines de electoralitis, por ahora no pasa en Sí, el porque orden sabía de- que iban a ganar. Si Bueno, estaba la duda. Lo que dice que ganamos, Sos ¿no? Son peleador las urnas, también. vos, hasta ese Vos momento. sos peleador también, claro, pues sabés que va a ganar. Son las urnas, vos, Richard. Acá pero- como estaba la duda, hicieron la otra. Pero fíjate que. Pero pará. En Paysandú, por ejemplo, en octubre ganó el Frente Amplio. Así que tan seguro no era la cosa. ¿En qué? ¿En las elecciones nacionales? Sí. Bueno, pero no es lo mismo la elección nacional que la departamental, todos sabemos. Vos sabés eso. No, bueno, está bien. Pero digo, es un mensaje también que vos ves. Sí, pero nunca concuerda. Y bueno, pero en la elección anterior a la de Olivera, por ejemplo, ganó el Frente Amplio en la nacional y ganó el Frente Amplio en la departamental. Bueno, pero los tiempos cambian. Los tiempos cambian, es verdad. No es lo mismo el 2010 que el 2020. No seas peleador tampoco. Sí, es pero un bien. instrumento de que también que no es solamente con un fin electoral, si también puede conjugar un montón de ideas a nivel de país que sean importantes, obviamente es absolutamente defendible. Bien. ¿Por qué ganó y volvió el Frente Amplio del gobierno? ¿Qué autocrítica haces? Bueno. Lo primero, para mí el gobierno de la calle Pou, obviamente, ni que hablar, faltaron cosas. A todos los gobiernos le faltan cosas. Sí. A los que han pasado por la historia y a los que van a venir también le van a faltar. Sí. Estamos de acuerdo. Nadie dice que se haya hecho todo o se haya hecho todo bien. Pero creo que en términos generales fue un gran gobierno. Luis Lacalle Pou fue un gran presidente. Creo que se hicieron transformaciones muy importantes para el país. ¿Tá? Creo que se discutieron o se pusieron arriba de la mesa ideas muy importantes. La LUC, por ejemplo, era un conjunto de ideas. La reforma educativa era algo necesario, impostergable, y se hizo. La reforma previsional, que era insostenible en el Uruguay, o era imperiosa, también se hizo. Y mirá que era un debate de larga data. Bueno, se hizo. Yo creo entonces, en ese sentido, que el error
no estuvo en el gobierno, sino que el error estuvo en la campaña. En cómo encaró el Partido Nacional, precisamente también los que llevaban la máxima responsabilidad, Álvaro Delgado y el comando de campaña, cómo llevan adelante esa estrategia. Creo que no pudimos interpretar ni sintetizar un mensaje claro para muchos orientales de distintas localidades, a los cuales no le llegamos, y bueno, y por eso terminamos perdiendo las elecciones. Tomamos un montón de decisiones erróneas, por ejemplo, lo de Valeria Ripoll fue una, para mí fue un gran error. ¿Por qué? Porque una persona que hace 8 meses antes de haberla ungido como candidata a vicepresidente, había estado vapuleando al partido y a la LUC, militando férreamente en contra de toda la LUC. Y después no es verosímil tenerla como candidata a vicepresidenta. Eso la gente no se la morfa. Yo no digo que no sea un valor o que no sea una militante valiosa, pero no para ese lugar. Eso fue un error palmario. Sí. ¿Y por qué se lo permitieron? Todo el grupo del Partido Nacional le permitió eso. Porque no se escuchó, porque faltó escuchar a los dirigentes de las distintas localidades, cuál era la realidad que estaban viviéndose en los distintos departamentos. ¿Eso lo eligió solo Delgado? ¿O Hugo Delgado consultó en aquel momento y le dio para adelante? Salió un informe que parece constatar de que se decidió entre 4 paredes. Sí. No, ¿Y quién estaba dentro de esas 4 paredes? Bueno, él y algunos de los que andaban con él permanentemente. Eso es. Recordámelo porque no me acuerdo quiénes eran. No sé, los asesores de él. Los asesores de él. Bien. Los asesores de él. Pero, por ejemplo, análisis o contenidos de experto no se tomaron en consideración. Porque de esos análisis salían que, por ejemplo, Valeria Ripoll no era la persona como para ocupar ese lugar. Sin embargo, se tomó esa decisión. Sí. Basado en no sé qué, en una especie de olfato que hoy en día, con la profesionalización de la comunicación política, no podemos darnos el lujo de tener, ¿no? Bien, ¿vos pensás que la gente que estaba descontento con Valeria Ripoll, con su llegada o estando en la fórmula presidencial, crees que votó al Frente Amplio? Yo lo que creo que nos costó muchísimo, primero, un mes estuvimos debatiendo, viendo a ver cómo íbamos a salir a acompañar a la fórmula. Imagínate que no enamoramos a los nuestros, ¿cómo vamos a hacer con el resto? Bueno, pero es difícil pensar que un blanco, un colorado o un coalicionista, porque esté alguien como Valeria Ripoll como candidata a vice, vote al Frente Amplio en contrapartida. ¿Es difícil? Y yo creo que es difícil. No sé, para mí lo difícil es pensar... Te pongo un ejemplo. Gabriela Fossati, militando para el Partido Nacional, llegó, lo propusieron y se fue a militar para el Partido Colorado. Y en el balotaje votó a Delgado. Sí, pero nosotros arrastramos, por ejemplo, a nivel departamental, un montón de gente, de dirigentes, que la verdad que no querían... ¿Que votaron al Frente Amplio? Y que votaron en contra de eso. Estaban absolutamente en contra de esa situación. Yo creo que en el momento en el que nosotros estamos un mes tratando de retener los cuadros nuestros, y que después además no solamente retener, que se te desperdigaron por todos lados, sino que no salieron a luchar como debían luchar, la verdad que ahí tenés un problema garrafal. Mientras del otro lado las cosas salieron mucho más fluidas. Eso es una notoriedad absoluta. Nosotros, el Partido Nacional, conforme las evaluaciones del gobierno iban creciendo, el Partido Nacional se iba fortaleciendo. O por lo menos aspirábamos que el Partido Nacional podía llegar a crecer. Y después terminamos perdiendo votos que se fueron, por ejemplo, para otro lado. ¿Vos decís que se fueron por la designación? Yo creo que un montón de... Ese fue un factor. Yo no digo que haya sido él. No, queda claro. Pero... A mí me resulta difícil pensar que alguien que sea coalicionista vote al Frente Amplio por el simple hecho de que esté Valeria Ripoll. Pero es una percepción personal. No, yo no digo por Valeria Ripoll. Digo por un montón de factores que el comando de campaña o la campaña no interpretó. De mensajes. A ver, ¿cuál era el mensaje? ¿No estuvieron cerca de la gente, por ejemplo? ¿Cuál era el mensaje? Faltó escuchar mucho más, eso seguro. Bien. ¿Y cuál era el mensaje efectivo, sintetizado de por qué había que votar al Partido Nacional en su momento? ¿De por qué había que elegir a Álvaro Delgado? ¿Y el equipo de asesores de campaña no era el mismo que hizo ganar a la calle Pou? No. ¿No? No, claramente no. ¿O eran los mismos y fueron por otro lado?
No eran ni los mismos, capaz que algunos coincidían, pero no era el mismo equipo. Y si algunos de esos consiguieron, no se escucharon. Bien. Eso es la realidad. Me parece que para hacer una autocrítica hay que hacerla de forma genuina. Para mí el principal problema estuvo en el comando, en cómo se caró la campaña. Ahí nosotros empezamos a perder. Porque después que se anuncia Valeria Ripoll como la candidata a vice, o sea, pasaron los meses, pasaban las semanas y nadie lograba explicar cómo llegó Valeria Ripoll a ese lugar. A ver, le saco responsabilidad a ella, ¿no? En este caso. Exacto. Ella no tiene la designación. No, ella al contrario, ella le presentan la oportunidad o le extienden la responsabilidad y hasta incluso puedo decir con valentía fue adelante, no es un... Pero digo... ¿A quién le hubieses puesto vos? Si te hubiesen dicho, Jorge Larrañaga Vidal, ¿quién será la persona indicada para acompañar a Delgado? ¿A quién hubieses propuesto? Yo hubiese escuchado lo que tenían para decir los estudios de opinión y los expertos también. Pero había que decidir ahí. Si vos me decís una persona, por ejemplo, que... Sí, una persona. Me obligás a decirte algún nombre sin ningún tipo de... Y yo qué sé, a mí me gustaba mucho... Es una opinión personal. Sí, lógico. Y después después de conetear el lunes, ¿no? Está bien. Para mí, Laura hubiese sido mejor ya. A mí me gustaba mucho Salinas, por ejemplo. Salinas. Bueno, Graciela Bianchi sorprendió al decir eso, de que se estaban manejando y que se manejó la opción de Daniel Salinas. A mí me gustaba. Que aparentemente lo abocharon porque si no hacían crecer a Cabildo Abierto. No sé ese análisis. Eso se dijo. A mí era un perfil que me gustaba muchísimo. Me parece que era un excelente compañero. Un tipo que estaba bien valorado. Sí. Pero bueno, no pasó. Vos yo hubiese hubiese optado por él, sí. Obviamente hubiese hablado con los expertos, si hubiese estado en ese lugar, o estudiado bien los guarismos de los estudios, los niveles de aprobación, de desaprobación, de simpatía, antipatía, pero me parece que era un perfil atractivo. Bien. ¿No? Bien. Sí, bien. Obviamente, cuando se anunció la compañera de fórmula, Valeria Ripoll, entendí que era una decisión errada, de una. Bien. Tuvimos mucho tiempo Estaba tratando mucho de contemplar... eso del tema de estaban todos mucho con la fórmula parital, ¿no? De que tenga que haber una mujer. Sí, yo qué sé, yo no estoy muy afín a eso, ¿eh? El tema de la paritaria no estoy muy afín. Si es un valor, sea hombre o mujer, para mí es el que tiene que acompañar. No obligatoriamente tiene que ser mujer o tiene que ser hombre. Si tenés un gran valor, alguien que le puede dar un aporte importante a esa fórmula, alguien que la gente destaca, alguien que tiene ideas, que tiene una visión de país, ¿por qué no va a ir? ¿Por qué ese candado que no tiene sentido? Yo no soy muy de esa tesis. Y porque hoy día también está valorado como que es políticamente correcto poner una mujer ahí. ¿Cómo? Que hoy día está valorado, está muy bien visto. Que políticamente correcto. Políticamente correcto. Bueno, claro. Yo no soy muy afiliado a esa tesis. Seré políticamente incorrecto entonces. Bien. Me afilo más a la tesis de si hay un valor importante, un valor hablo de una persona que tiene un aporte, una trayectoria capacitada, que puede ayudar a traccionar muchísimo, que tiene ímpetu, que va para adelante, que reúne consensos, que se amalgama bien a quién es el candidato, golazo. Un golazo al ángulo. Bien. ¿Por qué vamos a amputar la posibilidad de ponerlo en ese lugar? O sea que vos sabrás, obviamente, que hay un mito popular, y qué mejor que preguntártelo a vos, sobre aquello de que a tu papá se lo tildó de violento con tu mamá. Eso es un mito popular, pasó, no pasó, hubo una denuncia de violencia de género de tu mamá hacia él. Qué mejor que preguntártelo a vos que te tengo acá. Un bruto golazo. Un mito... Creo que como no tenían nada que decirle al Guapo... ¿Por qué crees que se da eso, por ejemplo? Porque entonces, el Guapo tenía una manera de ser fuerte, firme, entonces como no tenían nada que achacarle en cuanto a su honestidad, un tipo auténtico, trabajador, me parece que se inventó eso, como salen cosas de la nada, ¿Y cómo se pero vive? eso nunca existió. Nosotros nos criamos en un ambiente formidable,
Nunca hubo una denuncia de ningún tipo. Bien. Mis padres siempre fueron compañeros. Y nunca pasó. Más allá de que no haya una denuncia, nunca pasó. Si yo alguna vez, o mis hermanos, que también a veces somos polvorita, mami y hermano, hubiésemos en algún momento presenciado algo de eso, Hubiesen actuado. pero nunca estaría yo en defensa de mi padre. Porque mi madre es mi madre. La reina de la casa. Los sanduceros saben eso. ¿Y cómo se vive familiarmente este comentario? ¿Cómo se vive? Incluso mi madre en su momento, que ella es muy perfil bajo, salió a desmentir. Creo que eso terminó siendo un error, porque la gente después termina a veces valorando otras cosas, pero nunca, jamás. Mirá, te voy a decir una cosa, de verdad. Nunca los vi discutir fuerte a mis padres. Nunca. Y dentro de los límites de mi casa, porque estaba todo el día, porque nos llevaba a nosotros a la escuela, porque andaba siempre... el viejo estaba muy dedicado a la actividad política. La que tenía el don de mando era mi madre. Afuera, mi padre era el que punteaba, pero adentro de mi casa, mi madre era la encargada de casi todo. Mi madre fue un pilar fundamental y el viejo siempre se lo valoró de que mi padre llegara a donde llegó. Mi padre llegó a donde llegó porque estuvo mi madre también. Eran recontra compañeros, como muchas parejas. Muchas veces el amor adquiere muchas veces distintas formas. Pero el amor de pareja se fue desgastando. Se separaron como cualquier persona normal. Se separaron Exacto. de forma excelente. Nosotros nunca tuvimos dolor en cuanto a esa separación. Al contrario, la vivimos con mucha naturalidad. Incluso después de que mis padres se separaron, mi padre hacía giras, seguía de gira a nivel nacional, y cuando iba a Paysandú, muchas veces se quedaba en la casa de mi madre. ¿Mirá? Estando en pareja con su otra pareja. Estando en pareja con Liliana, obviamente. Con la mamá de tu hermano. Con la mamá de Faustino, del cabezón chico. Claro. El viejo era un crack en el ámbito familiar. Con el viejo salíamos a andar a caballo, salíamos de pesquería. Mis padres tenían una relación espectacular, eran compinche para las actividades nuestras. La verdad que nunca vi ni siquiera una discusión fuerte. Está bueno aclararlo, por eso te lo pregunto, porque es mejor preguntártelo vos. Hace poquito una dirigente del Frente Amplio en Paysandú dijo cualquier barbaridad y salimos al cruce al firme ahí. Después le terminó yendo como le fue. Producto de no tener nada para aportarle. ¿En campaña fue? Fue en campaña, producto de no tener nada para aportarle a los sanduceros, y terminó recurriendo a eso. Y la verdad es que una barbaridad total, una mentira que la verdad que a nosotros en su momento, por supuesto, nos dolió mucho. Eso te iba a decir, eso te pregunté, ¿cómo se ve a nivel familiar? Cuando empezaba el tema del Facebook, nosotros con APA, mi hermano, el que viene después mío, Juancito, el tercero, era muy chico, Faustino ni era nacido, creo. Veíamos comentarios, a veces seguíamos las páginas del viejo y veíamos comentarios. Nos agarramos una calentura, pero impresionante. Y nosotros le decíamos, quiero contestar. Le decíamos al viejo, papá ya sabía cómo era la pelota. Sí. Tranquilo, muchacho, no pasa nada, estas cosas son así. Lo importante es que ustedes saben lo que pasa en casa. Bien. Eso para mí es lo más importante. Yo con esas cosas voy a tener que batallar. Son cuestiones de la actividad política. Es lo que hay. ¿Qué va a ser? Pero nosotros sabemos lo que pasa en casa. Y nosotros aflojábamos. Algún comentario largábamos, obviamente, sí. ¿no? Público así, contestando. Alguna vez tirábamos alguna contestación, sí, bien. Nos recontra calentábamos, porque nosotros obviamente nos daba una impotencia brutal, porque lo que vivíamos en casa era absolutamente distinto. Sí, de ser bravo, obviamente. Nosotros común, viste, yo qué sé, de salir a andar a caballo con el viejo, de volver y comer con mi madre y con mi viejo un churrasco a la parrilla. Yo qué sé, de ir a la pizzería del Metro de José, conocía en Paysandú, de ir a Los Tres Pinos, de andar con el viejo por los barrios, mi madre siempre acompañaba porque andaba aburriendo con nosotros. Muchas veces nos sentamos los cuatro, porque era mi padre, mi madre, Aparicio y yo, abajo del timbó, el árbol timbó, el orejero, el oreja negro, allá en el estudio San Feli, y teníamos las charlas más increíbles que vos te puedas imaginar. Se divertían, mis padres se divertían, mi padre era un tipo de broma. Mi madre una compañera de primera división.
Los fines de semana, cuando el viejo tenía algún hueco, íbamos a la casa de mi abuelo, comíamos con toda la familia, con las hermanas de mi padre, con mis primos, nos criamos con todos los primos juntos. Por tanto, después fuimos aprendiendo que la cosa era así, que Sí. hay cosas que... Y ahora voy a lo otro, porque cuando él fallece también se habló de que él había fallecido, de que estaba en un apartamento de una amiga con una chica, con los efectos de la pastilla azul, etcétera, etcétera. ¿Eso pasó o no pasó? No, obviamente que no pasó. Obviamente que no pasó. Te lo digo como hijo y además te voy a decir una cosa, que claro, en el momento no se decía porque no correspondía y porque el viejo estaba en la actividad política, un hombre público. El viejo tenía problemas del corazón, heredados. Mi abuelo también tenía problemas del corazón. Espero no tenerlos, pero Sí. el viejo tenía stent. A veces intervenciones que eran muy reservadas, obviamente, muy cuidadas. Era un tipo que tenía un desgaste físico brutal. Como no se le pudo hacer en su momento una intervención en la espalda porque tenía un desgaste en la quinta vértebra lumbar, tuvo que hacérsela, porque no se animaban a hacérsela acá, tuvo que ir a hacérsela a Buenos Aires. Cuando volvió tenía el lomo todo morado, nos mostró a nosotros, tengo una foto hasta el día de hoy. Era un tipo que le había dado al físico porque era andador, porque era un tipo que toda la vida se sacrificó, acarreaba esas cuestiones, ¿viste? ¿Y eso cómo lo tomó? Era un tipo que comía muy mal. Ajá. La dieta del viejo era carne viva, con Muy jugosa. creo que era sal con carne, Sí. en lugar de carne con sal. Es lo rico, vamos a decirlo. Coca-Cola, naranjita, toda esa porquería, y milanesa y papa frita. Bien, lo que nos gusta a todos. No me gusta todo. Pero él era eso. Bien. A veces vos le pegabas alguna ensalada, le daba. Sí, ¿no? cada tanto. Cada tanto. Alguna fruta comé. Cada tanto. El viejo no conocía la manzana. Por Sí, ejemplo. claro. Entonces una Pero dieta ¿cómo muy tomás? mal, no Recién- hacía ejercicio. Porque recién me hablaste de cómo se vivía lo anterior, lo que yo te consulté sobre el invento ese que vos me decís que es totalmente mentira, de lo de tu mamá. Y ahora esto, porque ahora creo que es peor y más fuerte porque es después del fallecimiento, ¿no? Y bueno, nosotros estamos más preparados, ¿no? Ah, bien, pues estaban más grandes Estábamos y ya más venían de lo sólidos, sí, anterior. ya veníamos de lo anterior, curtido durante mucho tiempo. Ya está. Ya sabés que esas cosas pueden pasar, se pueden largar. Bien. Pero no fue así en absoluto. En Bien. absoluto. Problema cardíaco, el viejo. Él tuvo un problema cardíaco en ese apartamento en Punta Carreta y chau. Chau, Pinela. Esa es la realidad. Te lo digo con Te lo pregunto total porque frontalidad. ¿quién mejor que vos que preguntártelo? Sí, Por eso te lo pregunto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo no me voy a poner a andar mareando con cuestiones que tienen que ver con la pérdida de mi padre. Eso fue lo que le pasó. Venía con eso, con esos problemas. Incluso le habían dicho, "Oh, guapo, frená un poco la máquina. Estás demasiado en la picota. Tranquilo", tipo que también tenía presión. Y bueno, no. Bien. Esa fue la cuestión, ¿viste? Sí. Para nosotros fue un impacto brutal, ¿no? Un impacto claro. brutal. Sí, ni claro. hablar. Yo recibí la noticia, mi hermano tocándome la puerta del apartamento para decirme eso. La verdad que tremendo, ¿no? Tremendo. Porque éramos, además de que la relación padre-hijo, era un amigo, un compinche. Vos al viejo le podía transmitir cualquier tipo de problema y él siempre estaba para acompañarte. Siempre, 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 siempre. Era un tipo compañero. Y fue duro, tuvimos que atravesar, bueno, yo soy militante, atravesé todo el duelo también militando. Claro. Pero bueno, durante todo ese proceso también encontré muchísimo cariño de mucha gente. Yo andaba por Paysandú y paraba gente, tengo todas las anécdotas guardadas. Me acuerdo una vez me encontré con un dirigente del Frente Amplio, me dijo, Jorgito, nunca lo acompañé al viejo. Pensábamos diametralmente distinto, pero qué gran tipo. Qué buen tipo. La verdad que fue una pérdida, por más de que estemos en las antípodas del pensamiento, era un tipo importante para el país. Y fue un tipo genuino. Y eso, la verdad que impresionante. Anécdotas miles. Yo me acuerdo que estábamos viendo, creo que estaba el señor Callafa, en el primer año de homenaje en Paysandú, en el Monumento a la Bandera, que fue algo que hizo él.
Y estaba ahí a ver cómo iba a ser más o menos el escenario para hacerle un homenaje con los gauchos, con gente que lo quiso mucho. Fue mucha gente del Frente Amplio, del Partido Colorado. Y estaba ahí con mi hermano, yo no sé si no estaba Pablito o estaba hablando con Pablito, siempre en esa. Y un tipo en bicicleta pasa por delante mío y por allá veo que una derrapada brutal. Y viene para atrás y me dice, Jorgito, sí, y me dice, ¿vas a estar 10 minutos más acá? Y digo, sí. Me dice, ¿no me esperás que tengo que traerte algo? Dale. Y fue hasta su casa, que queda cerca de ahí, volvió en la bici y me dio un sello, Jorge W. Larrañaga Fraga. Me dice, un día yo fui a llevarle unos papeles a tu padre metió el sello. ¿El sello? Después no sé por qué cosa se calentó, tiró el sello, no sé a dónde, y yo lo levanté y lo guardé hasta el día de hoy. ¿Y te lo dio? Y quería encontrarte en alguna oportunidad para dártelo. Qué bueno. Lo tengo, lo tenés guardado, ¿no? Un tesoro. Mirá tu cámara y decirle lo que vos quieras a toda la gente que nos está mirando en este momento en Hacemos lo que podemos por Undertech Media. ¿Qué le dirías? Bueno, le mando un abrazo enorme. Muchas gracias a los que están escuchando. Soy un militante de a pie, me entusiasma poder contribuir con cambiarle la realidad a mucha gente, tengo vocación por estar cerca de la gente, me entusiasma, me encanta, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, vamos a llevar adelante todas las iniciativas que podamos para contribuir con la sociedad. Esa es la cuestión. No tengo mucha vuelta, soy un tipo frontal también, y bueno, un abrazo enorme. Allá en Paysandú estamos a las órdenes, me gustan mucho los caballos, soy de mis amigos, de mis afectos, y bueno, soy también un tipo que va para adelante cuando las causas son buenas. ¿La pasaste bien? La pasé formidable, la verdad que eso es un fenómeno. ¿Me estás hablando en serio? No, te estoy hablando en serio. Yo pensé que Palito era el único fenómeno, pero me parece que hay otro igual o incluso un poquito más. Muchas gracias. Gracias a vos, Richard, un placer. Bueno, seguí mirando. Por supuesto, ni que hablar. Seguí mirando.